Bien, una vez visto toda esta serie de problemas o demandas que van a tener que satisfacer las redes eléctricas inteligentes, vamos a ver ahora cuáles son las tecnologías necesarias justamente para implementar una red eléctrica inteligente y dar respuesta total o parcial a estas demandas. Básicamente lo voy a dividir en tres grupos de tecnologías. La primera de ellas, que por ahí es la primera que asociamos con una red eléctrica inteligente, es el uso de tecnologías de la información y comunicaciones. Bien. Esto que tenemos aquí es lo que se conoce como el modelo conceptual del Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, el NIST, en Estados Unidos. Este modelo un poco se lo utiliza en forma justamente conceptual, como dice su nombre, para representar lo que es una Smart Grid, una red eléctrica inteligente. Aquí tenemos nuestros cuatro actores del mercado eléctrico: el generador, el transmisor, el distribuidor y el cliente o usuario. Y aquí arriba tenemos toda la parte más bien de gestión, todo lo que es mercado eléctrico, operaciones, proveedores de servicios, ¿sí? Si bien la energía, ahora el flujo es bidireccional en algunos tramos, está aquí abajo, todos los sectores ahora están interrelacionados entre sí. Está todo comunicado, o todo debería estar comunicado. Bien, bueno, para esas comunicaciones, para lograr que todo esto se entienda y que ahora el cliente pueda negociar con el mercado eléctrico, o que el transmisor se conecte con el centro de operaciones, o el proveedor con los mercados, ¿qué necesitamos? Bueno, básicamente los tres pilares, podríamos decir, de un sistema de comunicaciones para una red inteligente tienen que satisfacer, por un lado, que sean bidireccionales en tiempo real. Hardware y software, las dos cosas, ¿sí? Mayormente hay una tendencia o se busca que se empleen arquitecturas abiertas para todo lo que sea el software de comunicación. Aquí entran ejemplos de domótica, de vehículos eléctricos, de microgeneración, más que nada para aplicaciones donde está involucrado principalmente el usuario final. Y después garantizar estas tres premisas: seguridad, porque ahora hay muchos datos sensibles que están yendo de un lado para otro y necesitamos que lleguen a destino sin haber sido corrompidos ni leídos por un tercero. La escalabilidad, porque el universo de clientes y también de distribuidores, transmisores, va creciendo con el tiempo inevitablemente, y necesitamos que sea algo que se pueda ir escalando y aumentando a lo largo del tiempo sin problemas de colapso. Y la interoperabilidad. Existe un consenso entre la mayoría de los especialistas y agencias que trabajan en el tema de que no va a haber una tecnología dominante, ni un software, ni un protocolo dominante. Va a haber tecnologías, protocolos o software que se adapten mejor a las necesidades de cada país, de cada región, de cada ciudad. Por lo tanto, necesitamos garantizar que todos esos protocolos y equipos de comunicación diferentes puedan operar, interrelacionarse sin problemas. Aquí vemos el mismo modelo conceptual del NIST ampliado, ¿sí? Donde cada dominio ahora a su vez adentro tiene subdominios y relaciones entre ellos. Es un poco la ampliación de la idea anterior. Pero nuevamente, dentro de esta maraña de relaciones, necesitamos garantizar estas tres cosas: comunicación bidireccional en tiempo real, uso de arquitecturas abiertas preferentemente, y garantizar seguridad de la información, escalabilidad de los sistemas y la interoperabilidad entre diferentes tecnologías. Es importante resaltar en todo esto que la implementación de redes eléctricas inteligentes está contemplada en un lapso de tiempo que, en términos de evolución de sistemas tecnológicos, puede implicar más de un salto tecnológico.
Quiero decir, hoy en día no existe ninguna red eléctrica inteligente tal como lo dice el paradigma, ¿sí? O sea, tenemos redes eléctricas con cierto grado de inteligencia muy avanzadas, más que nada en lo que respecta a la Unión Europea, algunos estados de los Estados Unidos, Asia, China, Japón, pero falta mucho. Y todos sabemos que la tecnología de comunicaciones va pegando saltos y evolucionando muy rápido. Por lo tanto, lo que también hoy estamos tomando como herramientas y los sistemas de comunicación que vamos a ver en este curso, posiblemente dentro de 5 o 6 años se vean superados en parte por nuevas tecnologías. Algunas de las tecnologías que hoy están en boga y que son centrales son las que están en esta tabla. Después vamos a ampliar, hay todo un capítulo dedicado a comunicaciones que vamos a ver un poco más adelante en otra tanda de videos. Pero básicamente podemos hablar de que hay tecnologías inalámbricas, como las tecnologías celulares, GSM, GPRS o 3G, distintas tecnologías celulares que han ido evolucionando con el consiguiente aumento de la tasa de información que pueden soportar. Tecnologías inalámbricas como WiMAX, digamos que serían Wi-Fi de largo alcance, tecnologías inalámbricas de corto alcance y bajo consumo como puede ser Zigbee, tecnologías cableadas como PLC, Powerline Communications, que es comunicaciones por la red eléctrica, o sea, transmisión de información por el mismo cable de cobre. Sí, o sea, son muchas tecnologías que están en danzas, con sus virtudes, defectos, y algunas que se adaptan mejor a determinadas demandas y otras que no. PLC es una de las que ha tenido un crecimiento más sostenido a nivel mundial. La instalación de equipos basados en PLC ha ido aumentando y las proyecciones que lo siga haciendo, más que nada impulsado en un principio por Europa y también por China y Norteamérica. Y el resto del mundo también, pero en una proporción menor. ¿Sí? Pero bueno, todas estas cuestiones finas las vamos a ir viendo más en detalle en próximas series de videos de este mismo curso. Si tenemos las tecnologías para comunicar, necesitamos algo que comunicar. Y aquí aparece toda la necesidad de tecnologías de medición, de control y automatización, ¿sí? Que sean un poco los actuadores o los sensores de esta autopista informática. Aquí aparece el concepto de dispositivos electrónicos inteligentes para protección avanzada, medición, diagnóstico, grabación de fallas y eventos de sistemas de potencia. Básicamente, dispositivos electrónicos inteligentes, los IEDs, son los dispositivos digamos, de protección habituales, por ejemplo dentro de una subestación, relés, interruptores, banco de capacitores, etcétera, a los cuales se les dota de inteligencia, o sea, básicamente se les dota de la capacidad de comunicarse y una mínima capacidad de proceso para toma de decisiones. O sea, en vez de tener un PLC que controla toda esta subestación, ahora tenemos un anillo de comunicaciones, por ejemplo, que interconecta todos los interruptores, las RTU, las protecciones, los bancos de capacitores, etcétera, que hay dentro de la subestación y distribuye en cierta manera la inteligencia o la capacidad de comunicarse. Aquí entra en juego todo lo que es la IEC 61850, automatización de subestaciones, también esto es un poco una referencia o una guía. Hay estudios hechos por algunas consultoras que hablan de que este mercado de dispositivos inteligentes va a generar ganancias del orden de 4.800 millones de dólares para 2026. Entiendo que este dato está referido más que nada a Norteamérica. Pero bueno, como para darles una idea. O sea, básicamente ahora la idea es, si vamos a dotar de comunicaciones para todo,
es empezar a dotar de pequeño grado de inteligencia y de comunicación a todos los dispositivos. Ya no, no tener dispositivos, por decirlo de alguna manera, tontos que dependen de un PLC, una RTU, lo que fuera, sino tener que todos los dispositivos, interruptores y protecciones tengan cierto grado de inteligencia de comunicación. Dentro de este esquema entran también, podríamos decir, esquemas generales de protección o de tratamiento de contingencias, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, lo más normal es que ante la ocurrencia de una falla, nuevamente perdonen que ahí tenemos este tipo de información, está todo en inglés y que proviene de otros países, pero está la abundancia de información en este tema está mucho más disponible en inglés que la que tenemos, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra región. Pero para más o menos tener una idea, cuando ocurre una falla en el sistema de distribución domiciliario, por poner, hay un tiempo hasta que el cliente reporta la falla, después pasa otra cantidad de minutos hasta que la cuadrilla llega a la zona, otro tiempo hasta que se localiza la falla y después otro tiempo hasta que se corrige la falla, ¿sí? Entonces pasa una cantidad de tiempo, dependiendo si hablamos de un gran centro urbano, de una ciudad mediana, de una ciudad con mucho cliente suburbano o semirural, bueno, van a cambiar según los tamaños de las distribuidoras y su equipamiento también, pero se tarda una cierta cantidad de minutos. Hoy en día se está hablando de un nuevo concepto que se conoce como, por las siglas FLISR, ¿sí? Es Fault Location, Isolation and Service Restoration, o sea, localización de falla, aislación y restauración de servicio automática, en la cual la idea es que todo ese proceso que antes podía llevar más de una hora se pueda reducir a unos pocos minutos para la mayoría de los usuarios, ¿sí? Dejando por ahí lo más prolongado del corte solo para un grupo reducido de usuarios. Para entenderlo, veamos un ejemplo muy simple, muy simplificado, una situación real, pero supóngase tenemos este diagrama donde tenemos distintas subestaciones y distintos clientes. Cada una de estas casitas podrá representar barrios enteros, ¿no? Pero bueno, tenemos esta subestación que alimenta esta parte, la subestación A esta parte, la subestación C esta parte. En un momento hay una falla que provoca que se abran las protecciones y se corte la provisión del servicio eléctrico para todos los clientes de la subestación B. Si todos estos clientes tienen medidores inteligentes, desde la central rápidamente se va a reportar, se va a identificar toda la región que se quedó sin energía, ¿sí? No va a ser necesario esperar que llamen varios clientes para empezar a ver la magnitud del corte, sino que en pocos minutos se va a notar cuáles son los smart meters que dejaron de comunicarse. Eso nos va a proveer lo que se llama la localización, ¿sí? Va a permitir darle un tamaño y una extensión a la falla. Luego viene la aislación, ¿sí? Una vez más o menos detectado a través de esa información de dónde provino el corte, tratar de aislar la zona más acotada posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay algún seccionador automático que se le da la orden de abrirse y luego se restaura el servicio a través de otra subestación, supóngase que en este caso es la C, dejando solamente sin servicio a un número de clientes que está directamente asociado a la falla, ¿sí? Pero fíjense que de esta manera, en un proceso automático, en pocos minutos posiblemente el servicio esté restablecido para la mayoría de los usuarios, ¿sí? Aquí, en este tipo de nuevos enfoques, entran en juego, insisto, dispositivos inteligentes, comunicación, los IEDs,
y nuevas formas de encarar la atención de contingencias. Otro dispositivo que también entra dentro de lo que son las redes eléctricas inteligentes y que, digamos, va ganando un espacio cada vez más importante dentro de lo que es gestión de redes, son las unidades de medición fasorial y las áreas, los sistemas de monitoreo, protección y control de área amplia, ¿sí? Lo que se conoce en la jerga a través de sus siglas en inglés como PMU, Phasor Measurement Unit, y las WAMPAC de redes de monitoreo, protección y control de área amplia. ¿Cuál es la idea detrás de estos dispositivos? Bueno, básicamente un PMU es un dispositivo que mide tensión y corriente, o sea, calcula los fasores, pero utiliza una sincronización universal, ¿sí? ¿Cuál es la gracia de esto? Bien, esto, si bien desde los años 90 ya existen los PMU comercialmente, no eran ni por lejos muy usados. Pero en el año 2003 ocurrió un evento que cambió un poquito la filosofía, que fue el gran apagón de Estados Unidos. En agosto del 2003, el 14 de agosto, un gran apagón que dejó sin energía a casi 6 estados en los Estados Unidos y que llevó más de una semana a restablecer completamente por la cantidad de daños que se produjeron. Cuando se hizo el análisis a posteriori, la autopsia del caso, se descubrió que en una interconexión entre dos sistemas de dos estados diferentes, el de Michigan Oeste y el de Cleveland, había pasado lo siguiente. Por un lado, el fasor de tensión, digamos, del sistema de Michigan Oeste más o menos tenía un ángulo de fase, en el eje vertical tenemos fase, más o menos constante, entre 40 y 50 grados, mientras que el de Cleveland empezó a rotar, ¿sí?, con el paso de los minutos. Fíjense que la escala de tiempo aquí arriba es menos de una hora, o sea, casi una hora. Fue rotando hasta que llegó aquí. Fíjense que en este punto tenemos 160 grados y aquí arriba tenemos 40. ¿Sí? 120 grados de diferencia. O sea, básicamente las ternas trifásicas de los dos sistemas quedaron rotadas y cortocircuitadas, ¿sí? A partir de ahí se generó una falla y se generó una cascada, una acción en cascada de distintas producciones y entraron a colapsar sistemas y bueno, así dejaron sin iluminación, o sea, sin energía eléctrica 6 estados y varias decenas de millones de clientes. A partir de ahí, Estados Unidos en particular y después, imitado por muchos países, decidió instalar estos medidores, unidades de medición fasorial, para justamente poder calcular estos sincrofasores, como se les llama en la jerga. ¿Por qué? Porque el problema aquí, esta falla no se detectó antes porque no había un patrón de medición de fase universal. Cada sistema, digamos, medía fase respecto a un cero arbitrario. Ahora estos sincrofasores trabajan todos con un reloj universal a través del GPS y una base de tiempo universal, con lo cual las mediciones de fase son todas absolutas y cualquier divergencia de este tipo se puede ver en tiempo real. Aquí esto simplemente es un ejemplo de un dispositivo comercial, hay miles, pero bueno, algunos tienen online, pueden entrar en esta página que tienen aquí de Wamster. Wamster es una empresa europea que lo que tiene es algunos de estos equipos sincrofasoriales conectados a internet abiertos para que uno pueda entrar a curiosear lo que están midiendo y bueno, como para que vean el tipo de información que proveen, ¿sí? Los sistemas sincrofasoriales, proveen información mucho más actualizada en tiempo que las mediciones tradicionales y
Insisto, lo que tienen es que cada medición va acompañada de una marca de tiempo universal que provee tener una foto instantánea del sistema eléctrico completo. Eso nos permite que se puedan implementar lo que llaman WAMPACs, ¿sí? Las redes de monitoreo, producción y control de área amplia, en donde tenemos PMUs distribuidos, medidores sincrofasoriales distribuidos por nuestra red eléctrica, concentradores de datos, todo un sistema de gestión, y cuando pasa algo como lo que pasó en Estados Unidos en 2003, se detecta, o sea, con antelación, con unos cuantos minutos de antelación ya, porque fíjense que todo el evento duró una hora casi, y se puede tratar de corregir esa desviación a través de, bueno, actuar sobre los generadores, eh, para tratar de ir compensando, o al menos si no lo pueden compensar, tratar de aislar la falla a tiempo para evitar ese colapso tan grande. Y la otra, el otro actuador inteligente, nuevamente acá va a aparecer esta foto que voy a usar a menudo, son los medidores inteligentes, ¿no? Que son también ese dispositivo que está en la frontera entre el cliente y el proveedor y que permite que le da cierta inteligencia o al menos interacción a la relación usuario-proveedor. Que no solo se termina en la electricidad, y esto lo quiero aclarar, porque también este concepto en algunos lados se está extendiendo a la medición de consumos de gas y de agua, yendo a lo que es una idea macro más amplia, que es la de las redes inteligentes, las redes energéticas inteligentes, ¿sí? Involucrar todos los servicios que puede contratar un cliente. Y si hablamos de comunicaciones y de actuadores y sensores, también tenemos que hablar de manejo de energía, ¿sí? Y entra toda la cuestión de la electrónica de potencia y el almacenamiento de energía como temas centrales. Como suelen decir en la jerga algunos especialistas, es el músculo, la electrónica de potencia. Si las comunicaciones son las redes nerviosas, los sensores y actuadores también son la parte nerviosa, bueno, el músculo es la electrónica de potencia y el almacenamiento de energía. En lo que es transmisión, aparecen los conceptos, o sea, no es que sean conceptos nuevos, pero aparecen con más fuerza ahora todo lo que es transmisión de corriente de tensión, de potencia, digamos, en alta tensión con corriente continua, como ya lo comenté unos videos antes. Las líneas de transmisión HVDC de alta tensión en corriente continua empiezan a ser hoy en día más económicas a partir de cierta distancia. Sí, esto más que nada debido a que los semiconductores han bajado mucho de precio en las últimas décadas y se han convertido en una alternativa. Tienen una inversión inicial más fuerte, ¿sí? Pero después el costo por línea en longitud es más bajo. Más o menos el punto de inflexión está en unos 600 kilómetros, a partir de los cuales ya conviene trabajar en continuo. Y el uso de sistemas FACS, ¿sí? Para adaptar bueno, las características de la energía eléctrica en cada punto, ¿sí? O sea, básicamente también las FACS, lo que son las redes de transmisión en alternas flexibles, la sigla FACS, son básicamente, para redondearlo, redes eléctricas de transmisión en las cuales se ha incorporado electrónica de potencia, de gran potencia, para control de flujo, para control de tensión, compensación de energía reactiva, mejoras de estabilidad, etc. ¿Sí? O sea, todo esto se logra agregando mucha electrónica de potencia en los puntos de generación, más que nada. Después, bueno, todo lo que es uso de electrónica de potencia en energías renovables, ya más pensando en los clientes de baja tensión, ¿sí? O sea, con toda esta movida ahora de generación distribuida, bueno,
para poder inyectar lo que cosechamos a través de un panel solar o de un pequeño generador eólico a la red, necesitamos adaptarlo, y para adaptarlo necesitamos electrónica de potencia. Bien. El uso de filtros activos para aumentar la flexibilidad y confiabilidad del sistema y proveer energía de calidad. Hoy en día, el auge, hoy en día, cuando hablo de hoy en día estoy hablando de los últimos 20 años por lo menos, ¿no? Pero el auge de la electrónica de potencia, que ha permitido miniaturizar y hacer más económicos todas las fuentes de energía en general, está basado más que nada en el uso de convertidores no lineales, ¿sí? Convertidores conmutados, ¿sí? Cuyo principio de funcionamiento es claramente no lineal, son dispositivos que trabajan como llaves on-off. Bien. Por lo tanto, como vimos en el ejemplo hace un par de videos atrás de las lámparas fluorescentes compactas, las lámparas LED que tienen un consumo muy no lineal y generan contaminación armónica, entre otras cosas, el problema de utilizar convertidores electrónicos de potencia es que tienen justamente un consumo no lineal y que pueden perturbar a otros usuarios, ¿sí? Entonces, supónganse, tengo un usuario X que tiene este suministro de tensión, pero consume corriente de esta forma, ¿sí? Claramente un consumo no lineal que puede generar perturbaciones a sus vecinos, ¿sí? O en el caso de que sea un gran consumidor, incluso provocar problemas sobre la línea de distribución, sobre los transformadores, sobre protecciones, etc. Bueno, la idea en estos casos es incorporar dispositivos de electrónica de potencia, conocidos como filtros activos, que básicamente lo que hacen, ¿sí? Imagínense que este es el punto de conexión con la red eléctrica, sería el PCC, el punto de conexión común. Tenemos esta carga no lineal y lo que hacemos es colgar un inversor, un filtro activo, que lo que hace es consumir una corriente de compensación con esta otra forma, también fuertemente no lineal. Pero ¿qué pasa? Cuando sumamos ambas, lo que tenemos es una forma de onda senoidal perfecta. Entonces, desde el PSC para aguas arriba, digamos, o hacia los vecinos, lo que se ve es una carga puramente resistiva, que consume corriente y tensión senoidales. Para adentro, sí, digamos, dentro de la instalación del usuario voy a tener dos corrientes fuertemente no lineales. Pero bueno, ahí ya podría ser, en todo caso, tomar técnicas de mitigación internas, ¿sí? Pero puertas afuera, lo que se ve es una, una resistencia pura, por decirlo de alguna manera. Esto está relacionado con el tópico de justamente la calidad de la energía eléctrica e indirectamente directamente también relacionado con lo que es cuestiones de perturbaciones o estabilidad de redes. Y también entra aquí en juego todo lo que es almacenamiento de energía, ¿sí? Cuando hablamos de renovables, hablamos de justamente intermitencia del recurso, dificultad de pronosticar lo que vamos a producir mañana o dentro de un rato. Entonces aparece la necesidad de, cuando hay excedente, poder almacenarlo. Y cuando hablo de almacenar, hablo de almacenar en grandes cantidades, ¿sí? Existen muchos enfoques, ¿sí? Existe la idea de almacenar en forma hidroeléctrica. Esto es una idea que no es nueva, sino que de hecho se usa hace tiempo. Aquí en Argentina tenemos algún ejemplo. Utilizar reservorios de agua, donde se bombea agua a un embalse o un sistema de almacenamiento. Cuando sobra la energía y cuando la necesito, la hago descender por gravedad y recupero, con las pérdidas del proceso, ¿no? Pero recupero la energía. Otra idea similar es la de utilizar aire comprimido. Usar grandes cavidades, por ejemplo cavernas, ¿sí? Antiguas minas abandonadas, para bombear aire, comprimir aire cuando me sobra energía y después recuperarlo con una turbina cuando la necesito. Sistemas de baterías a gran escala, ¿sí? Bueno, esta también es otra solución que se está empezando a ver, o sea, grandes bancos de baterías con
con alta capacidad, sistemas electromecánicos como el volante de inercia, ¿sí? Grandes dispositivos de rotación con fricción muy pequeña que almacenan energía en forma cinética, ¿sí? Todos estos sistemas de almacenamiento tienen distintas escalas y distintas capacidades de almacenar energía, ¿no? Aquí, bueno, tenemos un ejemplo en lo que es almacenamiento de aire comprimido. Hay proyectos de uso de minas abandonadas para almacenar energía. El auto eléctrico aparece como una forma de almacenamiento de energía. Fíjense que ahora los autos eléctricos son básicamente baterías con ruedas. Entonces tenemos pequeños puntos de almacenamiento de energía distribuidos a lo largo de la red. Cada usuario después podrá negociar de forma automatizada o no si vende esa energía cuando se la demandan o prefiere quedársela porque precisa el auto. Aquí tienen un poco una gráfica que compara potencia de almacenamiento y tiempo, ¿sí? La mayoría de las tecnologías son para potencias no muy elevadas y tiempos cortos. Cuando necesitamos almacenar mucha energía por mucho tiempo, las soluciones que nos quedan, bueno, está la hidroeléctrica, el bombeo de agua, el aire comprimido, y aparece también el almacenamiento a través de hidrógeno, que es una tecnología también muy importante, ¿sí? Hacer hidrólisis de agua y almacenar hidrógeno y después recuperarlo a través de una máquina térmica. Tiene sus peligros el hidrógeno, es cierto, pero también es cierto que tiene muchas ventajas. En lo que respecta al hidrógeno, en Argentina en particular, tenemos algunos emprendimientos. Si bien no somos el país más avanzado en este tema, sí tenemos algunos emprendimientos. Hay en la localidad de Pico Choncado, en Santa Cruz, hay una planta de producción de hidrógeno que se genera a través de justamente unas turbinas eólicas, y se utiliza en modo local. Se están haciendo experiencias de uso de hidrógeno para motorizar vehículos, o sea, así como está el GNC, bueno, impulsar vehículos con hidrógeno y para generar energía eléctrica en forma local. Hay otra experiencia en Comodoro Rivadavia, en Chubut, donde hay una empresa que se llama Ichico, que está haciendo experiencias de almacenamiento de hidrógeno, y en particular algo muy curioso, que eso sí es bastante novedoso, están haciendo experiencias de almacenar hidrógeno en pozos de petróleo agotados, ¿sí? Ahí tenemos grandes cavidades subterráneas que están agotadas y están haciendo experiencias de almacenar hidrógeno ahí y ver, bueno, cuánto tiempo aguanta, cómo se recupera. Eso es bastante innovador. Y curiosamente Argentina también tiene, si bien es muy chiquito, pero es el primer país que tiene un generador de hidrógeno en la Antártida, desarrollado todo de forma nacional a través de la Asociación Argentina del Hidrógeno. Es de unas decenas de kilowatts, pero que está operando en la Antártida. Y también en Argentina, en lo que es almacenamiento de energía en forma hídrica, tenemos dos sistemas de almacenamiento que están operativos, uno en la localidad de Río Grande, en Córdoba, y otro en los Reyunos, en Mendoza, donde tenemos estas represas que son reversibles, ¿no? Que pueden subir agua y después bajarla y convertirla en energía eléctrica de vuelta. Y también el año pasado, a partir de 2019, hay ya experiencias de almacenamiento de energía en baterías en algunos pueblos aislados de la provincia de Jujuy, donde hay experiencias de poner unas especies de containers de baterías asociados a una planta local de generación fotovoltaica, de manera que durante el día tienen electricidad fotovoltaica y durante la noche se alimentan de las baterías. También ahí tenemos alguna experiencia local de los últimos años sobre este tema.